demandar al Señor Jesús para que reintegre la cobertura médica anticonceptiva de mi póliza de seguro, la cual fue quitada sin previo aviso. ¿Las quitó o nunca las tuvo? La quitó. El hombre y la mujer fueron creados para unirse, procrear. para procrear. Somos hijos de Dios. Doctora, yo trabajo en una empresa privada, no en una iglesia. ¿Por qué imponerle a empleados mis creencias religiosas? Yo llego acá y cuando veo, me dice mi papá, no, tienes una mamá. Digo, mamá, será madrastra. Y me entero que mi papá está trabajando, traficando personas. Mi papá desapareció. En uno de sus trabajitos Sí, desapareció. Cuando a los 8 meses de llegar a este país, desapareció. Él se queda sin trabajo en la factoría donde trabajaba y se metió en el plan B, a traer personas ilegales de ¿Se Cuba metió para en acá. el plan B? Sí, plan No, B. no, no, esto es lo más grande, caballero. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El científico alemán Albert Einstein dijo: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Bueno, y me entero de que me quitaron la cobertura médica anticonceptiva de mi póliza de seguro. Pareciera que trabajo en una iglesia, no en una empresa privada. Dios mío, yo tengo mis convicciones religiosas, tengo una ley que me ampara desde el 93 y yo tengo mis derechos. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Alejandra, descríbeme quién es Jesús, por qué lo estás demandando y qué exiges para resolver este caso. Bien, vengo a demandar al Señor Jesús, que es el dueño de la empresa en la cual yo trabajo, para que reintegre la cobertura médica anticonceptiva de mi póliza de seguro, la cual fue quitada sin previo aviso y a su vez incurrí en un gasto de $1.258 para colocarme un dispositivo intrauterino para concebir vida o no. Eso lo decido yo. Y aquí el dueño de la empresa tiene unas creencias religiosas muy fuertes, entonces por sus propios medios decidió quitar esta cobertura médica de la póliza de ¿Pero las seguro. quitó o nunca las tuvo? La quitó. La tuvimos en su momento. O sea, que inicialmente cuando tú comenzaste a trabajar en la empresa, Sí. la cobertura médica cubría Correcto, anticonceptivos. correcto, la cobertura- De cierto tipo, porque hay ciertos tipos que Exacto, se permiten y exacto. otros que no se permiten. Este estaba totalmente permitido. En nuestra póliza estaba totalmente permitido. No, para los hasta- religiosos. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo voy al médico, el caso fue así. Voy al médico a colocarme el dispositivo intrauterino, a la semana vuelvo y a mi casa y llevo con una bill, permítame. A ver, te llega una cuenta médica. Exacto. De $1.258 a pagar por el dispositivo que me coloqué con mi póliza de seguro que según cubría. Bien. Llamo automáticamente a la empresa y me dicen que por orden de la presidencia, es decir, del dueño de la empresa, eso había sido quitado hacía 6 meses. Ok. ¿Cómo me entero? Una vez que me voy a colocar. Le explico, doctora. Ok. Al día de hoy me estoy yendo a vivir con mi pareja, la cual es mi prometido, nos vamos a casar. Le aclaro porque el señor es muy religioso y tiene unas No, y creencias muy estoy de fuertes. acuerdo, doctora. Yo no tengo Ok. ningún problema con Bien, su vida déjeme privada. terminar. Y me voy a vivir con él, queremos tener un método para cuidarnos, Claro. para prevenir, para planificar nuestra vida, nuestra familia, el cual es totalmente correcto, está dentro de mis derechos, y voy a mi médico, me lo colocan y me lo cobran porque mi seguro no está cubierto. Cuando Es en un un principio método- estaba,
que mi Y se religión fue no lo quitado. permite. Es un Y esto es método parte que de no una gran está controversia parte de que una- está en el presente Exacto. frente al juzgado de la Corte Suprema de Estados Unidos, Bien. donde hay un caso similar, está ocurriendo en muchas empresas privadas Exacto. que tienen creencias religiosas y entonces quieren excluir del seguro médico que le proveen a su empleomanía las cosas que consideran en sus creencias no deben que otros participen. Ese es el tema Correcto. que tú estás sufriendo en este caso. Eso es lo que me está pasando. Y doctora, yo trabajo en una empresa privada, no en una iglesia. No, es que no se Estamos trata de- de que trabajes en una iglesia o no. Se trata de que trabajes para él una tiene la compañía libertad privada y tú tienes esa libertad. Él tiene y hay su otras libertad de opciones, creencia de doctora. imponer en Yo su respeto sus empresa. creencias, yo Pero respeto hay sus otras creencias. Yo me he opciones. cansado de Yo no le explicarle que estoy respeto sus discriminando, creencias, no que le estoy estoy de diciendo acuerdo. de que No pueden hablar los dos a la vez. Disculpe, estoy de acuerdo con sus creencias, yo las respeto, no tengo ningún problema con eso, pero que también respete mi derecho a cubrir, a ejercer mi derecho a usar mi póliza de seguro, el cual estoy pagando hace un año. Entonces tú lo que le estás exigiendo es que te pague la cuenta de $1,258 y que reintegre Correcto. en tu póliza de seguro cualquier tipo de limitación Anticonceptiva. anticonceptiva. Perfecto. Correcto. Ya entendí muy bien. Jesús, ¿cómo responde a la demanda? Doctora, yo primeramente pues me rehúso totalmente a hacerle una devolución de un dinero. Háblame por de ti una- primero. ¿Qué creencias tienes y por qué, Yo soy por qué cristiano. limitaste tu póliza de seguro hacia este tema en Porque particular? yo soy una persona muy religiosa, siempre lo he sido. Las creencias que me han inculcado a mí desde chiquito es de ser cristiano, de que el hombre y la mujer fueron creados Para para unirse, procrear. para procrear. Somos hijos de Dios, en el Génesis lo dice, Pero los eso es lo que Salmos usted 127 y cree, eso es lo que usted cree, 128 yo lo respeto, ya lo hemos respaldan. hablado, doctora, esto. Dios bendijo a Noé y bendijo y dijo, procreate. Bueno, pero entonces mira mi pregunta hacia ti. Pero déjame Yo- le explico. Ah, ok, dale. Lo que pasa es de que como ella menciona, sí estaba en el seguro. Estaba en el seguro, estaba. Ok. Pero hace 6 meses alguien del área de recursos humanos, yo tengo una compañía, como usted mencionó, privada. ¿Cuántos empleados tienes? Nosotros tenemos como 500 empleados. Ok. Es una empresa que no es grande, pero tampoco no es una mini empresa. Ok. Con esta nueva ley que se han inventado del Obamacare, Que se ha yo inventado. también ¿Qué estoy protegido y amparado Yo bajo también mis estoy convicciones amparado religiosas bajo la ley. desde La una ley del Obamacare. que Bueno, eso está se está discutiendo en la Corte desde el Suprema. 93. La gente lo está haciendo y la Corte Exacto. Suprema no ha Desde el decidido. 93. Ajá, correcto. Entonces, yo esperaría que usted, doctora, me apoye, me ayude, porque yo también estoy en conflicto. Yo no puedo decir, ok, a mis hijos les estoy inculcando ciertas Pero eso es a sus cosas. hijos, doctora. Yo no soy al su mismo verdad. Yo tiempo trabajo en su Jesús, empresa. ahí va la reintegrar, pregunta, Jesús. Ahí va la reintegrar pregunta. Ahí un va la servicio pregunta. Una que va cosa es tú totalmente tener tus contra mí. creencias religiosas que tú le Exacto. impartes a tu familia cercana y otra cosa es impartirle o obligar a los empleados, Correcto. imponerle tus Pero creencias doctora, Él yo impone tengo, sus yo tengo creencias empleados de religiosas. todas clases en la empresa. Pero él Tenemos discrimina, más de doctora, 500 él empleados, discrimina, él incluyendo discrimina. la gente que trabaja en recursos humanos, la gente, todo el mundo. Sí, yo no yo estoy entiendo lo que tú me dices, exigiendo. tú empleas a todo el Sí, mundo, pero yo no luego estoy los discriminando. restringes. Él los restringe, No él los estoy discrimina. restringiendo. Perdón. No los estoy restringiendo. Espérate. Doctora, yo no los estoy restringiendo porque No, yo los estás... estoy diciendo... No, mira cuál es el tema. Y voy a hacer un receso para que tú después me trates de explicar. Porque yo puedo tener mis creencias religiosas, pero son las mías. Si yo tengo un negocio y yo sé que voy a emplear personas de todo tipo del mundo, de todas las religiones, ¿por qué imponerle a empleados mis creencias religiosas? Exacto. Eso es lo que quiero que me respondas después de este corto receso. Regresamos enseguida. Todas las empleadas de la empresa permite? tienen miedo. Yo creo que un método anticonceptivo es abortivo. No puedo aceptar pagar esto, porque no es un remedio para salvar vidas, sino que estoy aportando para quitar vidas. Si su negocio no es salvar vidas. Caso cerrado.